En Platón, ¿cierto? Sí, profe, Sí, Bueno, profe, sí. Platón. bueno, listo, muchachos, fácil. Bueno, listo, empecemos ahora sí. Mira, bien, muchachos. En Platón, claro, es que hay varios puntos. Platón incluso de cierta forma, yo dije, bueno, Platón no tiene como tantas cosas interesantes, lo tenía, digamos, como muy utópico, pues en la filosofía, ¿no? Pero la verdad es que Platón tiene muchas cosas interesantes y yo creo que desde Platón fue un acierto que Norberto Bobbio lo tocara de primeras y todo. De ahí se sienta la base en la política. Eh, Empecemos de una entonces. Platón, a ver, les hago la pregunta. Las, Platón considera que un gobierno bueno es bueno porque, ¿qué, muchachos? No le entendí la pregunta, profe. Platón considera que los gobiernos son buenos porque se fundamentan en qué. Los gobiernos buenos para Platón buscan qué. El bien, El bien común, el sí, bien de la sociedad. el bien. Buscan hacer el bien. Y ellos se fundamentan en el consenso y la legalidad, ¿sí? Dice Norberto Bobbio, para Platón se fundamentan en el consenso y la legalidad. Y los gobiernos malos se fundamentan en la violencia y la ilegalidad. ¿Listo? Tengan eso presente ahí. Sí, Entonces, señor. sí, entonces, Profe, cuando se habla de ilegalidad y de qué estamos hablando ahí. la ilegalidad es arbitrariedad, ¿sí? No el concepto que nosotros entendemos así de legalidad como el principio de legalidad. Pues llama la atención de que Norberto Bobbio dice que la legalidad se fundamenta en el consenso y la legalidad. Pero esa legalidad es como la racionalidad, ¿sí? Como la justicia. Entonces, él decía que los gobiernos buenos, los gobiernos buenos pues eran administrados por los sabios, por los filósofos, ¿sí? Entonces, obviamente, los filósofos, por ser racionales, por ser sabios, se fundamentan en el consenso y en la legalidad. Como se fundamentan en el consenso y en la legalidad, en la razón, entonces encuentran aceptación por parte de los gobernados. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, señor. Sí. Bueno, listo. Sí, creo que ahí es sencillo. Eh, entonces, vamos, digamos, con esas formas de gobierno. Lo primero que plantea Platón, y como lo había explicado en esa clase, es que esa parte que era como la racional, como el alma racional, eh, acuerden que había alma racional, pasional y apetitiva. Entonces, en la racional, pues estaban los filósofos. Entonces, por eso yo había dicho que era la monarquía estaba ahí, y la otra era la aristocracia, porque son los sabios. Y la timocracia, como ya es un gobierno que no es tan racional, sino es pasional, pues entonces por eso la ubica ahí en la mitad. Y los otros tipos de gobiernos sí ya se consideran malos. Entonces, ¿cuáles serían los malos, muchachos? ¿Se acuerdan por ahí? A ver, Hugo, que le gusta la política por ahí, que le estaba animado. ¿Cuáles serían esas formas de gobiernos? Estaba la oligarquía, ¿se acuerda? La democracia y estaba por último la tiranía, ¿ya? Llama la atención de por qué la democracia es una forma de gobierno mala. Muchachos, ¿por qué la democracia sería una forma de gobierno mala? Bueno, porque la democracia, según las lecturas, nos dice es que está conformada por todo el pueblo. Y si todo el pueblo gobierna al mismo tiempo, pues no va a haber algo que controle al mismo pueblo. ¿Sí? Porque no sé por qué no sé. Acá le doy silenciar y no se silencia.
Bueno, muchachos, porque la democracia es un gobierno de, digamos, de todos, ¿cierto? Pero a la vez la mayoría es de los pobres. Y entonces, si es de los pobres, pues de los pobres y de las mayorías, pues ahí están, de cierta manera, digamos, los ignorantes. Entonces, al estar los ignorantes allí, pues entonces no es por consiguiente, no es un gobierno de sabios, es un gobierno mal dirigido. En ese sentido es que la democracia puede ser demagogia porque es el gobierno de los pobres, porque las necesidades, o sea, se hace para suplir necesidades de los pobres. Entonces deja como por fuera también, digamos, a los ricos y desestima también a los sabios. Es por eso es que la democracia no es bien aceptada ni por Platón, ni tampoco ni por Aristóteles. Eh, en esa forma como dice Norberto Bobbio, hay tres formas, hay gobierno buenos y gobiernos malos, ¿ya? Entonces, la pregunta que hacía Alberto, hay que le explicara, digamos, las tres formas de gobiernos malas. Entonces, antes de eso, le explico las tres formas de gobiernos buenas, que según Norberto Bobbio las considera más o menos que están ahí. Sería la monarquía, la aristocracia, las formas de gobierno buenos, monarquía, aristocracia y democracia. Pero ahí llama la atención de que esa democracia es en sentido positiva. Hay una democracia en sentido positiva. Y Norberto Bobbio dice que esa democracia en sentido positivo era la misma timocracia o algo así, más o menos como que la mete ahí, no sé, está relacionada ahí, o era la politeia, no me acuerdo bien exactamente, creo que era politeia, creo que decía ahí como que ese punto. ¿O Y no? las formas de gobiernos malas metían otra vez a la democracia, pero esa democracia, como dice Norberto Bobbio, es en sentido negativo, y era la propia democracia tal como la entendemos nosotros, o sea, el gobierno del pueblo. Y seguidamente estaba la oligarquía y por último la tiranía, ¿ya? Entonces, la última de las formas de gobierno mal era la tiranía. Eh, algo que llama la atención, y yo creo que acá en ese punto es el que más me interesa que ustedes comprendan, es lo siguiente, muchachos. Dice Norberto Bobbio que Platón tiene una forma como pésima de ver la política. La política para Platón viene de peor en peor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede dar un gobierno bueno, puede ser aristócrata, y después de ese gobierno aristócrata degenera en algo que le es más imperfecto, como es la timocracia. Después de la timocracia viene un gobierno malo, como es la oligarquía, y luego viene otro gobierno peor, como lo es la democracia, de timocracia, luego viene democracia, luego oligarquía y luego tiranía, ¿sí? O sea, viene de peor en peor. Muchachos, una pregunta, ¿por qué creen que el gobierno, o sea, esa forma tan pesimista de Platón, por qué los gobiernos vienen de peor en peor? Acá, y no sale la mano, Hugo, ahí en ¿Se eso que... puede repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, ¿por qué los gobiernos o sea, Platón tiene una concepción negativa de la política? Dice que los gobiernos se suceden, o sea, se pasa de un gobierno malo a otro peor y a otro peor y en últimas termina en la tiranía. Y luego ahí sí, digamos, la aristocracia, pero nuevamente otra vez viene el ciclo de los gobiernos malos, malo, 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 hasta llegar a tiranía otra vez. ¿Por qué será, muchachos? ¿Han escuchado? Eh, ¿No será, Profe, bueno,
Yo siento que el tema es que la acogida de las políticas o de los ideales siempre son en pro de favorecer un solo sector y siempre ha desfavorecido el sector, digamos, más vulnerado. Entonces, por eso yo pienso que él dice que ha venido de peor en peor, porque pues realmente solo busca enriquecer o favorecer este sector. Algo parecido, sí. ¿Quién era? ¿Daisy o quién era? Daisy, profe. Sí, Daisy, Ah, profe. sí. Bien, Daisy. Pero más o menos es uno de los puntos. ¿Por qué vienen los gobiernos de lo malo en lo peor? Entonces dice Platón, porque cada gobierno está fundamentado en un principio, ¿sí? Entonces, ¿se acuerda que yo expliqué ahí en esa clase? Por ejemplo, el hombre timocrático está fundamentado en el principio de la honra, el honor, el deseo de poder. Y ese principio se va a un extremo y degenera en ambición a poder, o sea, se corrompe. Ese principio, que al principio como que no es tan no es tan malo, se, se corrompe y degenera en, o sea, se va al extremo. El ejercicio de ese principio lleva a que los gobernantes se vayan hasta un extremo y se vuelva, digamos, una ansia de poder. Entonces ahí en esa ansia de poder es donde entran, digamos, la oligarquía, el hombre oligárquico. El hombre oligárquico tiene envidia de ese poder, tiene como, entonces ahí en eso, al irse al extremo es donde deviene algo importante que es la rebelión. Ojo con esto. ¿Sí me entienden? La idea es la siguiente. Hay un principio que fundamenta, por ejemplo, la democracia. Ese principio es el deseo de poder, la honra y esto, el deseo de mando. Y ese deseo de mando se va hasta un extremo que es la ambición al poder. Entonces, como hay un grupo de esos hombres democráticos, que en últimas la democracia son el gobierno de los guerreros, en Esparta eran los guerreros, entonces para Platón la democracia era como el gobierno de Esparta. Entonces, se va a un extremo y genera que haya otro grupo que se le oponga, y ahí es donde viene la rebelión, y ese grupo se toma el poder, y luego se pasa ahí se pasa la oligarquía. Y ahí es donde entra la riqueza. Los hombres oligarcas son de riqueza, pero esa riqueza se va al extremo, se va nuevamente hasta el extremo y se vuelve en una codicia, acaparan bienes y de todo, y genera envidia en los pobres, en el pueblo. Y el pueblo fomenta la rebelión. ¿Ya? ¿Sí me entienden la idea? Sí, señor. Entonces, por eso es que dice, incluso Sí, dice, profe. dice Platón, que cuando se toma el gobierno del pueblo, pues ese pueblo, ellos buscan es un libertinaje, se fundamentan en el libertinaje, o sea, algo malo, algo negativo. Se olvidan del Estado, se olvidan de la unidad del Estado, y en últimas dice, es necesario la tiranía. Y ahí es donde viene, digamos, como el tirano. Entonces va degenerando, muchachos, la idea es que va degenerando los gobiernos a medida que un gobierno se va al extremo, genera rebelión o discordia por los gobernados. Los gobernados sienten discordia, apatía y generan rebelión. Esa rebelión hace que se cambie de gobierno. ¿Sí me entienden? Se cambia de gobierno es por la rebelión. Entonces, ahí hay algo importante que es dice Norberto Bobbio, para Platón lo más importante en un gobierno es la unidad. ¿Sí? Y por tanto, lo malo en un gobierno es la discordia. ¿Sí? Porque si hay discordia, eso lleva a revuelta. Si hay revuelta, al fin del gobierno y al paso de otro tipo de gobierno. ¿Sí me entienden? ¿Cómo ven ustedes esa idea? ¿Cómo ven esa idea de Platón? ¿Cómo la miran? ¿Será utópica? ¿Será cierta? ¿Cómo la ven? Que forman parte de la cadena de abastecimiento de alimentos, aseo, farmacéuticos y de consumo personal. Y también el ejemplo de esta economía difícil para todos. Seguimos, por supuesto. ¿Se entiende la clase, muchachos? Los veo callados. Sí, sí se entiende, profe. Sí, lo estamos escuchando. Pues está algo enredadita y siempre está algo difícil. Sí, sí, está un poco.
Vuelvo y repito, la idea, muchachos, es, pues sí, es que acá siempre está algo ya más teórica. La idea es que o sea, hay cuatro tipos, hay como cuatro tipos de gobiernos ahí. Como decía, en un principio me decía Alberto me decía, bueno, hay tres formas de gobierno malas, quiero que me explique cómo esas formas de gobierno malas. Eh, Dentro de esas formas, claro que no está la timocracia era el gobierno de los guerreros, y el gobierno de los guerreros era puramente pasional, el alma pasional. Pero entonces, dice Platón que no es ni buena ni mala. Las otras formas de gobierno, las que le siguen, sería la oligarquía, la Profe, de, pero entonces yo tengo una pregunta, o sea, cada una desencadena la otra, es decir, de la aristocracia se pasaría a la timarquía y así sucesivamente, o son formas diferentes que ninguna conlleva a la otra. sí, es que de una degenera la otra. Por eso él dice, mire, de la timocracia se pasa de la timocracia se pasa a la oligarquía, y de la Oligarquía. oligarquía se pasa a la democracia, y de la democracia a la tiranía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es por el principio que la fundamenta. O sea, Sí, en la timocracia, lo que fundamenta, lo que mueve el gobierno de la timocracia es como la honra, el honor, el deseo de mando, porque son guerreros. Pero ese deseo de mando a veces se puede degenerar, oigan bien la palabra, se puede degenerar o corromper hasta un extremo donde se vuelve ambición al poder, o sea, codicia de poder, eso así como que desborda ese principio que era de deseo de mando, se va al extremo. Y allí en ese punto es donde genera discordia y rebelión, ¿sí? Y sí, cuando genera Sí, discordia y rebelión, se rompe la unidad, porque para Platón lo más importante es la unidad, el Estado. Ahí es donde yo les decía que eso se parecía a Maquiavelo, porque para Maquiavelo lo más importante es mantener el poder. El fin justifica los medios. En ese punto yo encontré una relación de Platón a Maquiavelo, ¿sí? Que hay que como que rastrearla. Pero entonces ahí en eso, cuando se va al extremo, cuando ese principio se corrompe, el deseo de mando se corrompe hasta llegar a una ambición a poder, una codicia de poder, ahí en eso es donde surge, digamos, como un grupo que se le opone. Y ahí es donde surgen los oligarcas, la oligarquía. Y la oligarquía se fundamenta en la riqueza. Entonces, en un principio empiezan como con la ambición de riqueza, riqueza, hasta que empiezan a acaparar las cosas de todo, los cargos públicos de todo. Y allí se le opone, genera, como dice Platón, genera envidia en el pueblo, genera que son los pobres. Claro, ellos acaparan todos los bienes, todas las funciones, y generan envidia y generan discordia. Esa discordia se vuelve rebelión. Entonces el pueblo se toma el poder. Se da de cuenta que viene degenerando, viene de mal en peor. Y sí. de mal en peor, ¿por qué? Porque en últimas termina en la tiranía. Entonces, ahí me interesa en esa parte, muchachos, que ustedes aprendan, entiendan que lo que mira Platón es que el hombre tiene algo negativo, y ese algo negativo es como parecido a esa idea que nosotros hemos rastreado en las clases anteriores, que es como el instinto de poder, ¿no? Que ese instinto de poder al principio estaba como que el fin era como buscar el bien, sí, pero a la vez también como que había un instinto que lo movía, y que ese instinto se llega como hasta el extremo, y ahí es donde genera el cambio. ¿Sí me entienden? Sí, Entonces, hay como ese ciclo. ¿Cómo hacerle la pregunta? ¿Cómo detener ese ciclo? ¿Ustedes cómo creen que se podrían detener ese ciclo? Algo difícil, ¿verdad?
Veo que está como Pues, algo difícil la clase. No, yo pienso que no es difícil. Sí, Pienso que pero yo sé que en un es de principio... manejar los Sí, ideales y de los manejar conceptos. una política que sea benéfica para toda la sociedad. Obviamente, pues en estos momentos de esta crisis que está atravesando, digamos, nuestro país, sí se ve complicado, pero no es imposible. no es imposible, pero siempre va a haber un gobierno que quiera tener como... En mi opinión, digamos, esa situación, ese ciclo es imposible de detener. De No, detenerlo. no se puede cambiar, porque es que siempre se va a necesitar de esos tres tipos de gobierno. Ya voy, Hugo. ¿Sí? ¿Quién estaba hablando? Pero no es que se necesite, opino yo. Bien, ahí en eso es algo interesante. Lo que dice Platón es algo interesante, que hay en el hombre hay como un instinto que siempre tiende o sea, el gobierno tiende a llegar hasta los límites. Eso lo dice Montesquieu. Montesquieu dice que el poder tiende a ir hasta donde encuentre límites, ¿cierto? O sea, Sí, tiende porque a... siempre va a querer más. Exacto. Por Exacto, ejemplo, es el que hombre por eso. democrático empieza supuestamente que el deseo de mando, que la guerra, Oye, que se esto, aleja que... de la parte filosófica y busca conseguir todos los medios con el fin del poder de la guerra, en medio de sus ejércitos, en la Y, parte y democrática. exacto, y se va al extremo y ese extremo genera discordia. Entonces, ojo con este punto. Lo que dice Platón es, mire, lo más importante es la unidad, mantener el Estado. Y entonces, la enfermedad del Estado, lo que es malo del Estado es la discordia. O sea que el primer fundamento para Platón es un gobierno bueno. El gobierno bueno lo que tiene que hacer es mantener la unidad y evitar por todos los medios la discordia, porque la discordia es la enfermedad, ¿sí? La discordia es la enfermedad. Tomemos un ejemplo de nuestra clase. ¿Por qué su grupo me gusta bastante? Y bueno, aunque suene reiterativo y cansón eso. Pero vean, el grupo 3G me gustó desde un principio porque es unido y porque para mí es fácil mantener la unidad, ¿ya? Pero en el momento en que venga, digamos, un estudiante que dice, es que ese profesor no sé qué, es que ese profesor deja muchos trabajos, es que ese De profesor... otra ideología, con otra ideología. Sí, Ahí como se que forma empieza a generar, ¿qué? un choque. Discordia. Discordia. Ajá, empieza a Discordia. producirse discordia. Y la discordia es el enemigo de la unidad, ¿ya? La discordia es el enemigo de la unidad. Y ahí lleva a que se acabe la clase o que se cree conflicto, o mejor dicho, ahí en ese punto ahí así es parecido a lo de Platón. Platón dice es más o menos es que mire, los gobiernos, por su naturaleza del hombre, llevan a ese extremo hasta ese punto. Y ahí es donde se da el cambio. O sea, como que el cambio es inevitable. Para Platón tiene esa concepción, inevitable, y ahí se pasa como algo peor. Entonces, ese puntico es bien importante en Platón. Y Platón como que no logra, digamos, cómo frenar, digamos, la idea en la política, muchachos, es mantener la unidad. Y si hay que mantener la unidad, entonces Platón debería de ofrecer el mecanismo para que no se dé ese cambio, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, profe. Pero uno rastrea y Platón, digamos, como que no, o sea, el mecanismo que ofrece Platón es muy utópico, porque Platón dice, no, mire, para que no se dé esas cosas así, eh, tiene que haber un estado que es el estado ideal, que tiene que ser por los filósofos, eh, por, por los aristócratas, sí, o sea, los mejores, los sabios. Pero además de eso, para que haya más como imparcialidad, eso me llama la atención ahí como la imparcialidad, objetividad, para Platón dice, hay que eliminar el concepto de familia y el concepto de propiedad. O sea, que los gobernantes no deben de tener cosas, porque si tienen cosas, entonces empiezan
a ser parciales, ¿sí? Empiezan a crear leyes en favor de esos bienes y de eso. Y si tienen familia, en favor de su familia. Entonces ahí es donde se vuelve como utópico. Él dice que no hay hijos, que no debe haber el concepto de hijos, nadie sabe quién es su hijo, el hijo no sabe quién es el padre, todas esas cosas. Eso se vuelve muy utópico y creo que de igual manera eso, por eso es que nunca se dio una constitución así. Y esa es como la solución que ve Platón ahí. Pero entonces fíjese que él ya advierte un problema, Platón advierte un problema, y el problema es que los gobiernos no son estables, los gobiernos van cambiando. O sea, los gobiernos en última están es como para destruirse, nacen, crecen y mueren. ¿Sí Se ven esa idea? reproducen y mueren. Sí, algo así como la vida. Sí, sí, es parecido a la vida, profe. Parecido ahí. Entonces, quiero que tomen esa idea, que esa es la idea como que tiene ahí Platón. Y ahora, Aristóteles, ahora sí ya pasándonos como Aristóteles. Aristóteles también ve eso. Dice, también mira que el ser humano tiene como tiene como ese defecto que tiende a llevar los gobiernos hasta el extremo, ¿sí? Movido como por la ambición, como por la corrupción, o sea, se corrompen las virtudes tienden como a corromperse y a degenerar en algo malo, y ahí es donde está el cambio, ¿sí? Yo diría, profe, yo diría que ambición al poder, que ese es el mayor, digamos, como el mayor objetivo de todos los gobernantes que aspiran a estar en ese nivel, en la punta de esa esfera que es el gobierno. ¿Sí? ¿Quién está hablando? ¿Andrés? Fernay. Ferney. Sí, sí, claro. Es que en últimas eso, ellos lo mencionan como de otra forma, pero en últimas se puede reducir a ambición a poder, ¿sí o no? Creo que sí, creo que sí. Es como ambición a poder. Aunque lo que dice Aristóteles que, ojo con esto, Aristóteles dice, el fin del hombre, lo que nos mueve a nosotros, es la felicidad, ¿cierto? ¿Qué los Sí, hace a señor. ustedes? ¿Qué es lo que los hace a ustedes actuar? O sea, es la felicidad. No siempre busca la felicidad. Yo busco estar contento y donde me dan alegría, uno está ahí. Y donde le dan apatía y todo eso, pues uno tiende a irse. De lo que nos mueve a nosotros, al ser humano, es la felicidad. Ese es el fin último del ser humano. Entonces, por eso dice que el hombre busca la vida buena. Y eso es lo que debe garantizar los gobiernos. Entonces, por eso es que... No, pero yo creería Pues también, es que él profe, también que la dice que el necesidad, hombre es un animal político racional, pero que su Sí, inclinación debe ser saber y ser feliz. Entonces, exacto. esa es la ideología general, o sea, él busca entre la felicidad y el conocimiento, digamos, el libre pensamiento del hombre. Eso. Pero si ves lo que acabas de decir, Daisy, tú dices, busca la felicidad. La felicidad, el hombre, ¿y por qué el hombre es un animal político? Porque obviamente siempre busca establecer o buscar medios cómo surgir y cómo posicionarse ante el resto de la sociedad, ser líder nato. Como que le gusta no, yo diría que es más animal político, porque por su naturaleza, porque el hombre habla, el hombre tiene discurso, y entonces dice, por ejemplo, dice Aristóteles, el peor castigo para el ser humano es el exilio, estar fuera de la sociedad, es el peor castigo. El hombre está condenado a vivir en sociedad, el hombre en sociedad es como, se puede, digamos, proteger de los demás, incluso de sus enemigos, de todo, no solamente, también es de sus enemigos. El hombre está condenado, digamos, a vivir en sociedad porque solamente allí puede ser feliz. Básicamente es casi lo que dice Aristóteles. Entonces, en ese sentido, es político.
Y si el hombre busca la felicidad, pues el gobierno debe de también, es como un principio para el gobierno, es como un deber. Por eso él dice, hay tres tipos de poderes. El poder de el amo y el esclavo. Eh, en esa relación de poder, ¿quién es el beneficiado, muchachos? Amo y esclavo. ¿Quién se beneficia? El amo. El amo, el El amo. amo. Bueno, en esta otra, el padre y el hijo, ¿quién se beneficia? El padre. El padre. Los dos. Yo diría, No, el padre. yo Sí, diría que yo el diría hijo. que en El sentido- padre. El hijo. No, el hijo, porque el hijo está el hijo. recibiendo Los- conocimiento de su Ajá. padre, orientación de su padre, beneficios Está económicos recibi- de su padre. Por eso, Sí. o sea, los beneficios serían del hijo. Porque Sí. el padre sería el que otorgaría, Pero, que sería pero Está la misma recibiendo. figura del gobierno. El gobierno lo que debe garantizarle, digamos, al ciudadano es que pueda beneficiarse de todos esos digamos, esas ideologías que tiene el ser humano, ¿sí? De, digamos, una buena vida. sí, Una pero buena vida. en el caso del padre y el hijo, yo pienso que es una retribución mutua, porque pues una vez que el hijo ha adquirido todo el conocimiento, experticia, apoyo económico de su padre, cuando crezca, tal vez pueda Te hacer va a el acompañamiento a retribuir. su padre en la vejez, también con su conocimiento, sus aportes económicos y demás. O sea, porque esa evolución no es así nada más de que, ya tengo un hijo y lo saco adelante y él se va. Pues Eso, pienso yo, en mi No, porque posición. se supone que todo se devuelve. Pues eso, muchachos. en maldita esa sea. figura, Pero no siempre. esa figura es recíproca, ¿sí? Sí, esa, muchachos, esa es muy polémica. Ahí Ambos se recibirían. esa es muy polémica, el del padre y el hijo. Sin embargo, Aristóteles dice que ahí el que se beneficia es el hijo, pues en sentido más racional, porque el padre busca el beneficio del hijo y eso. Aunque eso es muy polémico, porque antiguamente casi, como vemos en derecho romano, el hijo, el padre lo utilizaba prácticamente, era como casi el propietario, como si fuera, digamos, el que tuviera el Un mando, subordinado. era una agnado, Es creo que más, era. hasta lo enviaba a la guerra. Es más, lo daba en pago Y en sí, ese imagínate, entonces. es casi una propiedad. Era un agnado, creo que era el término. Y en la otra, bueno, listo, superemos esa. Pero en la otra relación dice gobernante, gobernado. ¿Quién se beneficia ahí? El El gobernante. El gobernante. 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 El gobernante. Claro, sí. El gobernante. Y ahí en ese punto lo que dice Aristóteles es que se benefician los dos. Que tanto gobernante y gobernado, el interés es recíproco. Porque tanto gobernante y gobernado tienen un fin que es la felicidad, el bien común, el vivir bien, el vivir bien. En la Entonces, sociedad. Sí, ahí En la dice sociedad. que el gobierno debe preservar la felicidad de los ciudadanos. exacto. Sí, Eso, en y eso es, Aristóteles. Ujú. eso, bien, bien, bien. Y eso es el bien común. Bien, ya casi lástima que ya son las 8:40. Sí, ya se va a acabar el tiempo, profe. Se va a Sí. acabar el tiempo. Pero Aristóteles justificaba la esclavitud. Esa parte sí. Sí, claro, porque ahí es que ese es otro tema, Hugo. Aristóteles, claro, ahí dice, es que hay hombres que nacen por naturaleza para ser esclavos. Y entonces por Sí, eso es que la justifica. Y esa asimismo parte. también dicen, hay pueblos que están destinados a ser esclavos. Entonces por eso dice, bueno, ahí es donde está la monarquía despótica. De monarquía despótica. Que la monarquía, esa monarquía despótica es casi, digamos, la tiranía. Pero la diferencia es que el pueblo lo acepta. ¿Por qué? ¿Por qué lo acepta? Porque como son nobles, son esclavos por naturaleza, pues no se van a oponerse digamos, a la rebeldía. Muchachos, la dejamos ahí porque nos pasamos. No sé aquí cómo, no Listo, sé cómo profe. cerrar. Gracias. Profe, Profe, muchas gracias. gracias por la Viernes, clase. profe. Pero Gracias por muchas la clase. gracias, muchachos. Me El alegra viernes. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta ahora me cogió el avión. Profe, gracias. Listo. La siguiente clase, muchachos, la vamos a tener el viernes. Vamos a hacer la normalita. Ok. Y después miramos a ver si ustedes me regalan otra horita por ahí y la hacemos. ¿Asistiendo presencial? El,
Profe, ¿estas clases se van a seguir manejando en su merced en el mismo horario? Sí, en el mismo horario. En el mismo horario. Y los mismos días programados. O sea, la O sea, siguiente sería, clase... la sería el siguiente- viernes a las 8:30. Sería el Exacto. viernes a las 8:30. Sí, a la hora que teníamos normal. Igual como hoy, ¿sí? Sí, señora. No sé acá cómo la graba uno, cómo Ay, Dios. grabada. Ah, y abajo dice que permita usted grabarlas. Profe, Si usted, Dice que grabando, en y el más o mío menos qué aparece tema vamos a seguir grabando. para buscar más. ¿Cómo? ¿Qué ¿aló? ¿Aló? es lo que vamos a